Esto es Warp Talks, el podcast de Warp, en el que creamos un espacio de diálogo vivo con los nombres que marcan el ritmo en las diferentes industrias creativas alrededor del mundo. ¿Qué tal, amigos y amigas de Warp? Mi nombre es Ernesto Cruz Yáñez y hoy estoy particularmente muy contento porque tenemos un invitado muy especial, una entrevista que yo en lo personal estaba esperando desde hace mucho tiempo y más con la salida de este nuevo disco. Él es Alex Anwandter desde Chile, que está de visita en nuestro país para una pequeña gira que va a tener aquí, y pues creo que era una gran oportunidad para recibirlo y para pues hablar principalmente de este último trabajo y pues de todo lo que abarca detrás de él. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Un poco acelerado, pero todo bien, todo bien. Qué bueno. Así funciona. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es, pues desde 2018, ¿no? Sacabas un disco y creo que, pues, si la industria cambia de manera radical casi que mes con mes, con un lustro de distancia, pues lo hace todavía más. Entonces, pero ahora creo que sobre todo, en general en la historia de la música ha sido así, pero más ahora, que sacar un disco es un acto valiente por todo lo que hay alrededor del ruido, que la gente que se dedica al marketing, a la comunicación, te dice no sé qué es un disco, menos un disco de 16 pistas. Entonces me gustaría preguntarte, ¿por qué sacar un disco ahora? La verdad es que me gusta mucho el formato disco, el formato álbum. Soy un poco tradicional en ese sentido. Me gusta que lo que hago responda más a mis intereses y a las cosas que quiero decir que a lo que determine el mercado, ¿no? Eso siempre lo intento dejar en un lugar secundario. Para mí una canción no es como una herramienta de marketing para vender una marca, es un vehículo para decir algo. Y en ese sentido un disco, un álbum también es lo mismo. Es como un objeto donde intento dialogar con el público y en el disco como formato de una manera más profunda, con canciones que se comuniquen entre sí, que tengan una especie de hilo conductor. Lo que sucedió esta vez sí es que, bueno, entre el 2018 y ahora no fueron unos años tan normales. Tuvo todo lo de la pandemia entre medio. Así que, como era un disco de música muy bailable y que se trataba así literalmente como del cuerpo, no quería también publicarlo antes que se pudiera Bailarlo. Exacto, y encontrarme con el público. Y ahí ya empezamos el 2022 realmente a publicar canciones. Y entre medio trabajé de productor en otro par de discos, así que realmente fueron 3 discos que hice en este tiempo. ¿Realmente cuándo inicia la concepción del Diablo en Llamas? ¿Cuándo es, no sé el día exacto, pero cuál fue el momento más o menos que dijiste, ok, este es el planteamiento del trabajo que sigue después de Latinoamericana? Yo diría que no hay una división tan clara. O sea, siempre estoy componiendo, siempre estoy escribiendo y en algún minuto sí me tengo que poner a organizar mentalmente como qué grupo de canciones dice algo más concreto y qué grupo de canciones se quedan afuera. A veces es por temática, a veces es por tiempo. No sé, por ejemplo, en el 2019 pasó una cosa re intensa en Chile, un estallido social que le llamamos. Y en ese minuto pensé como, por ahí voy a escribir algo de esto. Y después pensé como, no, en verdad ya escribí canciones sobre esto. Muchas de las canciones que hice antes del 2019 se trataban justamente de por qué no pasaba este estallido. Así que decidí hacer otro tipo de canciones que hablaran de otras cosas. Cuando vi que eso ya lo tenía en las manos, ahí me dije a mí mismo, este es el disco. Creo que tienes muy claro realmente tu concepción sobre tu música, sobre lo que quieres hacer al sacar un álbum, el cómo manejar tus canciones. Pero creo que eso no está peleado con la posibilidad de que el asedio de cómo funciona la industria ponga una presión de algún tipo sobre ti. E incluso tú mismo, ¿no? Partiendo de una especie de autoexigencia. Sí. Sacar este disco es una satisfacción, supongo, pero hasta cierto punto también será un alivio, como una de, bueno, ok, ya está fuera por fin después de tanto trabajo, ya la gente lo conoce. Sí, siempre hay un montón de eso. O sea, imagínate que la primera canción la hice el 2019 y que salga recién el 2023 es un montón de tiempo.
Ahora, tampoco es mi primer disco y ya estoy acostumbrado a convivir con el desfase que hay entre lo que yo hago y lo que el público recibe. O sea, es normal. Por ahí yo, por ejemplo, no estoy tan conectado con una canción que escribí el 2020, pero justamente parte de lo que se trata el show en vivo, desde mi parte como performer, es reconectarme con eso y transmitirlo una vez más al público. Aparte creo que el show te da la oportunidad como de, a lo mejor si tú ahora 2023 en los shows del jueves, el del domingo, ya estás como en otra faceta sonora, traer este disco a esta nueva faceta sonora que a lo mejor la gente todavía no está familiarizada, ¿no? Tú estás como viendo hacia viviendo en el futuro de tu propia identidad musical, ¿puede ser? Pero me aguanto. O sea, siento que es más importante, o sea, tipo, no sé, no hago cosas que a la gente siento que le carga de tocar una versión completamente distinta de la canción que acabo de sacar. Es como, no, la voy a tocar como intentando respetar la energía, sobre todo porque es música bailable, entonces tampoco la transformaría tanto. Lo que sí hicimos, que está interesante en los shows y me ha encantado, es que llevamos como esa energía bailable a un extremo aún mayor. ¿A qué voy? Que no estamos haciendo realmente pausas entre canciones. Están pensados como medio como club. Disco. Exactamente. Entonces a veces tocamos, qué sé yo, 40 minutos seguidos sin parar. Estamos agotados, pero se produce un trance que no se produce si uno empieza y para, empieza y para. Es como realmente el propósito que tenía realmente la música que estaba haciendo. Como partiendo eso de esta como experiencia inmersiva o esta simulación de una disco. En el proceso de preparación de esta entrevista encontré otra que diste y decías que realmente no ves que sea un disco bailable no representa, no significa que sea una banalidad o una declaración como superficial de las cosas. Yo estoy de acuerdo. Sobre todo en sociedades como las nuestras, en las que bailar también ha sido perseguido por diferentes razones, y creo que ahí como que si lo personal es político, pues el baile también tiene su faceta en eso. Y a donde quiero llevar mi pregunta es sobre todo porque en general creo que tu música siempre ha sido bailable de cierto modo, sí, o ha estado relacionado con eso. Sí, bastante. Pero este disco en específico hace guiños a subculturas siempre segregadas, ¿no? Como el voguing, el ballroom, etc, etc. Supongo que tú siempre has estado vinculado con eso, pero ¿hubo algún tipo de investigación tuya, como de vinculación, como de acercarse a esas influencias, como de reencontrarse con ellas para este disco? No, la verdad a mí me gusta como hacer una reinterpretación de lo que sea que viva ya en mí como una especie de ADN musical. O sea, desde la música brasilera que escucho desde chico, o no sé, Juan Gabriel, que sé que está metido ahí en una forma de, qué sé yo, de balada romántica ultra potente latina que la transforma en una canción bailable. O la música, qué sé yo, disco que he crecido escuchando y que ahora encima hace varios años vivo en Nueva York y se siente igual como el peso de esa historia, como de historia de música bailable, como algo serio, ¿no? No sé si serio así como de aburrido, pero algo que se toma en serio cotidianamente salir a bailar. Seguro que tiene que ver con el ritmo medio frenético de la ciudad. Pero también me atrapó un montón eso. Y la ciudad se mete como en el disco de maneras medias sorprendentes que quizás la gente no se espera. Por ejemplo, la canción donde canta Julieta tiene un instrumento que se llama canún, y es un chico que conocí en Nueva York que es de Palestina, casualmente. Y eso es algo muy de Nueva York también, como conocer gente de todo el mundo. Entonces también se cuela la ciudad de esa manera más sorprendente, supongo. No sé si es solo mi percepción, pero algo que me gustó mucho de este disco es que dentro de toda esa sonoridad y ese discurso de exploración del placer y del cuerpo, como que había ciertas líneas que a mí me sonaban hasta medio apocalípticas. Yo soy muy apocalíptico. Y me gusta eso. No sé si es como un poco romantizar la fatalidad, pero siento que hay una estética y una narrativa importante detrás del apocalipsis. Y lo menciono porque
como que en los últimos 3 años, a partir de la pandemia, han salido varios discos muy importantes y que curiosamente tienen que ver con el baile. O sea, Jessie Ware, Racing Murphy, Beyoncé el año pasado. Este disco que creo que para el contexto latinoamericano también es importante para eso. Y me gustaría preguntarte, independientemente de lo que ya mencionamos, de que el baile es político también por naturaleza, ¿tú qué crees que representa el baile en estos momentos y la música bailable después de prácticamente el fin del mundo que vivimos 2020-2021? A mí el baile se me hace varias cosas. Si me pongo a pensar, ¿no es cierto? Porque baile es baile y es una manera de comunicarse o de pensar no racional, que está increíble también, eso es muy importante. Pero si me pongo a reflexionar al respecto, el baile me encanta porque se me hace una cosa muy antiproductiva, o sea, es el opuesto de producir, digamos. Y una de las razones por la que me gusta mucho la danza y porque admiro mucho a mis amigos y amigas bailarinas, porque se dedican a algo que no sirve de nada, no tiene ningún propósito realmente. No es como la música, que por ahí estabas lavando los platos y pones un poco de música para que te acompañe, cumple funciones. Bailar como que no cumple realmente una función que podamos poner en palabras. Y como práctica me encanta eso, que no produzca nada. Va en contra de todo lo que vivimos. Del sistema mismo, ¿no? Y a todo lo que se nos empuja habitualmente. Eso va a partir. Y por otro lado también me encanta el baile como punto de encuentro colectivo. También se nos desenfatiza o nos desincentiviza lo colectivo, todo lo que sea colectivo. Estamos cada vez más pegados a nuestras pantallas del celular, cada vez más individualizados, sálvese quien pueda, y claro, está la política por un extremo de colectivizarse, pero también está como literalmente estar en un grupo sintiéndose unos con otros. Eso también es parte de ese mismo fenómeno o de esa misma práctica, por llamarlo de alguna manera. Y eso también me encanta. Estoy obviamente como medio intelectualizando todo el tema, pero sí me gusta mucho esa dimensión que tiene el baile. Para ir cerrando la entrevista tengo un par de preguntas. La primera, uno de los discos que produjiste el año pasado fue el de Julieta Venegas. Uh-huh. Y creo que fue muy notorio. Creo que es la Julieta Venegas más bailable que he escuchado, sin sacrificar su poder lírico natural que tiene. Pero obviamente pues, cada experiencia genera un tipo de aprendizaje diferente. Y después de producir los 2 discos que hiciste el año pasado, de simultáneamente trabajar ¿cuál crees que sea la diferencia entre el Alex de hace, artísticamente hablando, tal vez como en acciones específicas, entre ese Alex que no había producido esos discos y trabajado simultáneamente este álbum al de hoy? Yo creo que estoy como más destilado en mi esencia. Me gusta mucho esa sensación igual, como de hacer música que siento que nadie más podría hacer. O que alguien, no sé, mismo como acabas de comentar, que puedes identificar como mi sabor en el fondo en la música de Julieta, a pesar de que también es bastante ella. Pero eso es algo que yo ya puedo manejar. Y me gusta mucho eso. Siento que es una especie de meta artística, ser solo uno mismo y nadie más. Está re bueno. Que parece como una obviedad, ¿no? O sea, decir ser uno mismo, pero es... Sí, pero no, es muy difícil como separar lo que uno le gusta en música que lo que uno debe hacer en música, y usualmente son cosas distintas. Cuando uno está empezando, sobre todo, como que hay mucho como ejercicio de estilo, mucho ir detrás de las influencias, y ser solo uno no está fácil. Me gustaría ahondar específicamente en la canción con Buscabulla, porque es creo que mi canción favorita del 2023. Mira. Por muchas razones. Y partiendo además de que prácticamente todas las colaboraciones en este disco son femeninas, salvo el otro 50% de Buscabulla. Claro. ¿Cómo surge esta canción? ¿Cuál es la historia detrás de esta canción? Es una conversación que tuve con una amiga que también le produje su otro disco que no ha salido aún. Salió una canción de Juliana Gataz, de Miranda. Y bueno, como escribí y produje un disco completo para Juliana,
pensé, bueno, voy a invitar a otra persona para actuar esta conversación. Y ahí se me ocurrió Raquel de Buscabulla, que me encanta su voz, y Luis Fre también aportó en la producción, qué sé yo. Pero también, como el disco era tan largo, y un poco para conectar con las cosas que hemos estado hablando, habían estas temáticas colectivas, territorios medios colectivos, también pensé, en este disco no puedo cantar solo una y otra vez yo, tiene que haber otras literalmente voces cantando. Hay muchos músicos también en este disco, no solo mi amigo de Palestina, sino que el baterista, los músicos de la orquesta de cuerda, un montón de cosas. Es como muy grupal y quería que esa energía se transmitiera. Y eso es como una conversación, como nosotros como reclamando sobre los hombres, básicamente. En este contexto también del principio de la pandemia, creo, si mal no recuerdo, como bien apocalíptico, afuera de mi departamento en Nueva York, en el momento en que Nueva York era el epicentro, solo se escuchaban sirenas de ambulancia, era muy como freak todo. Y estábamos cada uno en nuestras crisis y escribí esta canción Conversación, que después se la pasé a otra amiga. Finalmente, este es un tema que me ha hecho reflexionar mucho últimamente y me gusta platicarlo con lo que llamo artistas de autor, que realmente están involucrados en todas las facetas de su obra. Que creo que estamos viendo por la apertura del mismo mundo como muchas voces que durante mucho tiempo estuvieron como, pues no ocultas, pero era más difícil acceder a ellas. Y sobre todo esto que mencionas, ¿no? De quejarse sobre los hombres. Y particularmente en el desamor, siento que cuando los hombres heterosexuales escriben historias de desamor, lo hacen bajo esta visión de la historia la cuentan los ganadores, ¿no? Y siempre hay como un sesgo de ocultar cosas, de victimizarse. Una versión en una luz extremadamente positiva, aunque ellos estén supuestamente perdiendo. Exactamente. Y lo que me gustaría preguntarte es, tú desde como autor y como persona que escucha música, ¿cuál consideras que son como las diferencias entre cómo escriben las mujeres, cómo escriben las disidencias, cómo escriben los hombres? Creo que la diferencia, que la primera que se me viene a la mente es que los hombres escriben como en piloto automático, en el fondo, porque están nadando en esta agua que no saben que están nadando todos los días, en que viven, y no la analizan como desde su lugar de, entre comillas, ventaja. Es como más brutitos. No sé cómo decirlo. Sí, entiendo. Más simplecinos. Pero yo lo veo como una ventaja para las mujeres y quien sea que no sea varón heterosexual. O sea, a mí me encanta ver la vida como hombre gay. Y me gusta mucho como subrayar eso, no para comodificar mi identidad en mi música, sino como para hablar de este otro mundo completo que ha faltado verbalizar más explícitamente en todo tipo de música, desde como baladas sentimentales, no sé, que Juanga nunca escribió como en el género que todos imaginamos que correspondía a Juanga, a la música súper bailable, ¿no es cierto? Bueno, Alex, agradezco mucho el tiempo, la apertura, la paciencia también. No, he disfrutado mucho esta conversación, espero que no sea la última que tengamos y pues nada, que los shows de México y del resto de la gira salgan muy bien. Muchas gracias. Esto fue todo, amigos de Warp. Nos escuchamos muy pronto. Suscríbete a nuestro podcast y escucha las entrevistas más relevantes de Warp en Warp Talks.